Unos segundos que la están... Ahora sí. Les decía que yo he puesto el título de la charla como consumidor, no solamente como consumidor, sino hipervulnerable, porque para mí engasta justamente una persona que está transitando con un problema de salud y encima tiene el concepto de consumidor, es como que tendría que tener una protección agravada, ¿no? Entonces este término de la hipervulnerabilidad que surgió justamente cuando había una sumatoria de vulnerabilidades en las personas. Creo que en el caso del paciente, el paciente como consumidor lo vuelve hipervulnerable. Y después el tema fue por qué en la reforma de las reglas de Brasilia del 2018 no, digamos, no se contuvo dentro, no se numeró dentro de las personas vulnerables al consumidor. Ya habían surgido en el 2018 varios de estos proyectos de modificación, ¿no? de la ley del consumidor, donde digamos, donde se lo concebía ya en ese viejo modificación del artículo 5 de los primeros proyectos que salió al consumidor como hipervulnerable. Entonces se consideró como que no era necesario, algo que a mí me impactó negativamente. Yo estuve en una de las discusiones y dije que si alguien podía unir varias vulnerabilidades, era pensar en un consumidor que aparte tiene una discapacidad y aparte tiene un problema de salud, o un consumidor que es una niño adolescente y ha tenido un problema de violencia, o sea, que podría directamente unirse el rasgo del consumidor dentro de estas hipervulnerabilidades. Sobre todo por la nueva redacción, digamos, que tuvo el 42, que antes hablábamos de los derechos implícitos, ¿no? O los derechos de tercera generación, y al hablar de derecho del consumidor y ahí nomás a línea seguida hablar del derecho a la salud, es obvio, digamos, que es uno de los derechos, de los grandes derechos que tiene protegido la Constitución y que se ha insertado a través de esta constitucionalización del derecho privado en el Código Civil y Comercial, ¿no? Digo yo, si antes discutíamos si era derecho a primera, segunda, tercera generación, si había protección directa o indirecta de la salud, el código, yo lo considero el núcleo duro de salud, porque no solamente trata de lo que es con las discusiones que podemos tener desde cuándo es la concepción, pero digamos, trata la protección de la persona humana desde la concepción hasta inclusive todo lo que es el periodo de la niñez, de la adolescencia, el adulto mayor, e inclusive qué se debe hacer o cuáles son los derechos que tiene esa persona sobre sus propias exequias, lo que va a pasar después de su muerte. O sea que la vida de la persona está totalmente protegida en las distintas etapas del código, sumando a que agregó dentro de sus normativas lo que es el cuidado del propio cuerpo, entender el cuidado del propio cuerpo como algo no negociable, como un derecho extrapatrimonial, ¿no? Como, digamos, legislar sobre el consentimiento informado, que era algo que estaba únicamente en la ley del derecho de los pacientes, empezar a pensar en ese consentimiento informado con miras a una muerte digna, o a lo que hablábamos, sino digamos, de esta posibilidad del consentimiento mayor o el poder dejar a terceras personas que presten el consentimiento si yo sé que voy a tener una enfermedad degenerativa mental que no me va a dejar el día de mañana prestar el consentimiento. No hay duda que hay, digamos, una protección total de la salud. Y yo parto de una concepción básica, ¿sí? Para la persona humana tener salud, recuerden que por la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud no es no tener enfermedad, sino gozar de las mejores prestaciones en salud, de la mejor vida del ser humano. Un ser humano que no tiene salud o que está, digamos, con poco ejercicio de su salud,
tampoco puede ejercer los demás derechos. O sea, el primer derecho como derecho humano es la salud de la persona. Una persona, digamos, si no tiene salud, si no tiene posibilidad de prestarse un consentimiento informado, si no goza de su voluntariedad, no va a poder ejercer ninguno de los otros derechos, o por lo menos los va a poder ejercer en forma mermada. Por lo tanto, ya la Constitución, mucho antes del Código del 2015, venía asentando sobre este tema de que la vida es el primer derecho de la persona humana, ¿no? Entonces, de ahí, digamos, es la regla básica de donde tenemos que partir. Y en el segundo, digamos, lugar, pensar esta constitucionalización de los derechos, de constitucionalización del derecho privado, y esto que me irrumpió el 75, inciso 22 de la Constitución, a que los tratados internacionales a los cuales nosotros hemos prestado acuerdo tienen el mismo rango de la Constitución, me ha hecho que muchos de los tratados internacionales que tratan sobre la salud de las personas, hablemos, los tratados de derecho de salud mental, los tratados, digamos, de los adultos mayores, los tratados de la discapacidad, etcétera, todos esos tratados hoy que tienen el mismo rango que la Constitución, obviamente que ponen en cabeza del juez, recuerden, si recordamos las reglas de interpretación, yo juez hoy, marcándome con el 1 y el 2 del Código Civil, sé que tengo que resolver una cuestión, ¿no es cierto?, en, digamos, una interpretación conforme con la Constitución, con un principio de convencionalidad conforme con los tratados internacionales, haciendo valer la norma interna sin contraponer con estas normas constitucionales y convencionales, pero aparte pensando, ¿no es cierto?, en el derecho, no solamente en el derecho individual que va a tener esta persona, sino en la incidencia colectiva que puede tener esa resolución privada o digamos, o personal de alguien. Entonces, toda esta discusión que en derecho del consumo lo tenemos mucho, de los famosos acciones colectivas, los derechos colectivos, el Código Civil lo dice clarito, le dice, señor juez, tenga cuidado porque su interpretación es sistémica. Esta relación de las fuentes de la que habla Claudia Lima Márquez, ¿no? Y tener, digamos, esta relación y esta confluencia de las distintas fuentes para llegar a una solución, es lo que marca la interpretación o el razonamiento moderno que debería tener un juez al momento de fallar, ¿sí? Y partiendo, obviamente, si me ha dicho, señor juez, entre todos estos tratados, primero, no se me pierda de vista que tiene que tener en cuenta el Tratado de los Derechos Humanos, o sea, que el principio de no regresividad y de progresividad lo tiene que tener íncito en sus resoluciones. Todo este combo me hace a que debo defender a ultranza los derechos del paciente como consumidor. No tengo que tener ninguna duda cuando vaya a resolver, o abogado litigante, cuando vaya a peticionar al tribunal, que este paciente como consumidor necesita, digamos, de toda la protección, ¿no? Y vuelvo sobre el tema de hipervulnerabilidad. Me acuerdo hace como unos 10 años fui a dar, y entré en esto del paciente como consumidor en un congreso de Brasil, y ellos estaban azorados y les parecía un término que era demasiado exótico que yo hablara de hipervulnerabilidad. Y miren que Brasil es una de las fuentes del derecho al consumo, ¿no? Con Claudia Lima Márquez justamente a la cabeza y por lo que significó la Constitución brasilera y su auge, digamos, en todo lo que es derecho al consumidor. Pero les llamaba la atención esto de la hipervulnerabilidad entendida como una sumatoria, ¿no?, de vulnerabilidades y lo que significaba para el sistema, digamos, de los pacientes, ¿no? Es obvio que posterior a este núcleo duro que yo hablo del derecho a la salud, el caso Poblete Vilches de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2018 es el primero que digamos, que lo marca el derecho a la salud
como un derecho autónomo, como integrante de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero esto no significa que a partir de Poblete haya, digamos, tenido protección el derecho a la salud, ni mucho menos. Creo que lo que hizo es darle un principio más de universalidad de la protección de esos derechos humanos a la salud, digamos, como darle un mayor peso, para decirlo de alguna manera, y sí introduce Poblete Vilches el principio o digamos, entender al paciente como una persona vulnerable. Es el primer fallo que habla del paciente como una persona vulnerable. Ahora, digamos, ¿qué entendemos o qué implica el consumo en salud? ¿No? Eh, Obviamente que yo tengo, para hablar del consumo de salud, me quiero ir un poquito más adelante porque me van a entender mejor. Tenemos que visualizar nuestro sistema de salud, que por ejemplo es totalmente distinto al que tiene Chile y que tiene Brasil, ¿no? Y que por eso por ahí les cuesta entender nuestro sistema o cómo funciona nuestro sistema. Nosotros tenemos una medicina totalmente pública, que es la prestada por el Estado a través de los hospitales públicos y de los organismos públicos de salud, que el mayor organismo público que tiene es el PAMI, ¿no? O sea que es la medicina pública pura, ¿no? Después tenemos las obras sociales, que constituyen un grupo mayoritario y que en realidad han pasado por mucho tiempo a ser cautivos, porque el que digamos, empezaba a trabajar en determinado gremio debía, ¿no es cierto?, como persona cautiva, ir a determinada obra social, que es lo que se está tratando en la actualidad, ¿no es cierto?, de que haya una opción, ¿no?, donde entraría mucho más el derecho al consumo y que haya una opción y que nadie se tenga que sentir atado digamos, a la obra social del gremio al que pertenece. Y el tercer el sector que tenemos es el privado, donde entran las empresas de medicina prepaga y la atención prestada por profesionales particulares, que serían los que quedarían excluidos del consumo, porque las profesiones liberales no entran en la ley del consumidor. Tenemos, yo digo, sectores, fíjense, voy a hablar de APROS. APROS no es ni prepaga, ni obra pública, digamos, ni obra social. Sin embargo, es una entidad autárquica del Estado, a los cuales todos los empleados públicos, salvo los que entraron en 2 años que se dio libertad para decidir la obra social, todos somos cautivos de el APROS, ¿no? Con un porcentaje del sueldo subido en los últimos tiempos también. Con lo cual esto, como no pasa a ser ni obra social ni prepaga, quedaríamos afuera, hoy por hoy, de esta posibilidad de elección que daría, o que estaría dando si sale las nuevas normativas y que estaría contemplado hoy por hoy en el DNU, esta posibilidad de elección, ¿sí? Vuelvo con esto. ¿Qué es lo que yo pido, digamos, como consumidor? Obviamente que yo pido, como paciente, con suma paciencia, diría el Pancho, un proceso de adquisición y utilización de bienes y servicios de salud. ¿Qué lo hago? A los fines de lograr este bienestar, el mayor bienestar de lo que me habla la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y entonces, hoy tenemos, todas las personas tienen, digamos, derecho a consumir salud, y debemos hoy preocuparnos sobre todo, que es lo que está marcando muchas diferencias en las resoluciones judiciales, porque a ese derecho de consumo común le tengo que agregar lo que son las enfermedades poco frecuentes, la telemedicina, la mayor tecnología en las prestaciones, los remedios de alto costo, que son en realidad lo que están complicando
el sistema de prestación a los consumidores, digamos, ¿no? Ya sean públicos, semiprivados, como le llamamos a las, semipúblicos, como le llamamos a las obras sociales, o privados. En eso, el universo de todos estos consumidores tienen exactamente la misma problemática, unos más y otros menos, ¿sí? Pero cuando se habla, por ejemplo, de remedios de alto costo, remedios que una dosis puede salir $2 millones, $2 millones una dosis, obviamente que a cualquier obra social chica o entidad de medicina prepaga chica que tenga que pagar a 2 o 3 afiliados estos remedios de alto costo, le puede traer una debacle financiera considerable. O sea, que no es solamente el problema de enfrentarnos con el consumo, sino estas nuevas prestaciones a las que podría o debería acceder el paciente como consumidor y que es donde encuentra, digamos, las respuestas negativas. ¿Sí? Eh, y nos encontramos obviamente con muchas desigualdades de acuerdo sea el tipo de prepaga, de acuerdo sea el plan de la prepaga, de acuerdo sea la edad del consumidor de la prepaga, y esto nos marca obviamente una disparidad que no, y una discriminación que no debería existir si respeto la ley del consumidor, ¿no? Pero la discriminación hoy existe. Yo he traído muchos fallos para que lo veamos. A todo esto, es obvio que hoy cualquiera que esté adentro, cualquier operador judicial, no debe pasar por alto la perspectiva de género en lo que es, digamos, si marcamos asimetrías, la simetría que puede sumar en todos estos tipos de casos la perspectiva de género. Eh, Creo que a mí más me ha preocupado eh, en los últimos tiempos que todavía veo, no hay duda que un consumidor es consumidor frente al Estado, frente a lo público y frente a lo privado, ¿no? Yo acá obviamente les he traído una definición de Vítolo, de lo que es una empresa de medicina prepaga, que no hay duda que la prepaga, que son contratos de adhesión, tengo, digamos, el derecho del consumidor, y donde se me ha discutido, fíjense, aún cuando sean contratos de que, de que son cautivos, no son adherentes, sino que son cautivos, discuten ese cautivo en esa persona que pertenece a una obra social, que es un consumidor, y con mayor razón que me lo discutan si es frente a un hospital público o al derecho público que tengo el consumidor. Todavía hay acá la doctora Cortesi, que es una abogada, doctora en Derecho, que se dedica muchísimo al derecho sanitario en Buenos Aires, y ella considera que la salud, más que un bien de consumo, es un derecho humano, y no lo hace entrar sobre todo a las prestaciones semipúblicas y públicas al derecho del consumo, ¿no? Pero acá hay un fallo muy interesante de la Corte del 2001 que ¿sí? Dice que el régimen de la defensa del consumidor es plenamente, por supuesto, aplicable a la medicina prepaga, lo que conlleva, digamos, de que todas las cláusulas y prerrogativas al contrato o reglamento debe efectuarse con respecto a la normativa consumeril. No habría problema, ¿no? Están los proyectos, pero sin embargo hubo un fallo posterior, ya lo voy a buscar porque tuve una mezcla de PowerPoint en el cual dice, señores, este derecho del consumidor se aplica absolutamente para todo, se aplica para las obras sociales y se aplica para la medicina prepaga.
Y hoy por hoy tampoco haría tanto problema cuando la misma Corte me está diciendo, en materia de competencia, me está asimilando las obras sociales a la medicina prepaga y a los hospitales públicos también a la medicina prepaga. Entonces me ha dicho que ¿eh? todo lo que haga la prestación de salud entra dentro de la 23660, digamos que sería la ley de obras sociales, y me entra todo en el fuero federal, salvo, ya vamos a ver, el aumento de cuotas, o el pedir la bajada del aumento de cuotas. Ahí ya nos fuimos para otro lado. Vamos a hacer lo he dejado para el último porque es lo más novedoso que tenemos hoy en día, los pedidos ante las distintas medicinas prepagas, empresas de medicina prepaga u obras sociales para que apliquen esta nueva reglamentación que sacó el Estado de retrotraer las cuotas a diciembre del 2023. ¿Sí? Doctor, le hago una pregunta. Sí. En relación, a ver si entendí bien. ¿Están queriendo homologar eh, el sistema público de salud a una relación de consumo? Si usted le hace un pedido, digamos, un daños y perjuicios a un hospital público, ¿no? Y el hospital público, yo doy siempre este ejemplo, ha tenido en forma permanente un problema de una enfermedad infectocontagiosa interna del hospital, ¿no? Y no han complementado las normas ISO y se le ha hecho llamado de atención. ¿Usted cree que ese hospital no sería pasible de un daño punitivo? Cuando ya ha tenido, Digamos, digamos, no es algo que lo tenga muy profundizado, pero en principio me hace un poco ruido. yo voy a Se eso. puede Hoy, a ver, hoy homologar en Claudia, día, sí, Claudia, te escucho, si me Pancho. permites, así le Sí, sí, contesto a te Julio permito. Gastaldi, que lamento que no lo tenga profundizado, pero yo hace 10 años ya me pronuncié por la aplicación de la LDC, de la Ley de Defensa del Consumidor, a la relación del hospital público con el paciente. Como Sí, decía Aida Kemelmacher de Carlucci, si hay un consumidor prevalente es el enfermo, o sea, el paciente. Y también le alcanza al hospital público, que no tiene por qué tener ningún privilegio y por escapar a la supuesto. legislación de consumo. ¿Sí? Sí. Era para aportar eso, nada más, gracias. Es más, a mí me gustaría, Julio, que es una cuestión que si bien no está del consumo, lo podemos ver, el mandato preventivo en contra de los hospitales públicos debería algo que los jueces deberíamos estar haciendo bastante, ¿no? En todas estas problemáticas de mandar a decirle, a ver, en esto quiero, nosotros lo hemos hecho en una sola causa en la Cámara Quinta, que tuvimos esta, ¿no? Las enfermedades de infecto contagiosa, no me sale la palabra, tiene una palabra determinada, las intrahospitalarias, ahí me salió, y le mandamos como mandato preventivo a que hiciera el control, ¿no? De las normas ISO, porque las tenía vencidas, digamos, y que hiciera un mayor control, con noticia del Ministerio de Salud para que hiciera una revisión de eso, ¿no? Porque también, digamos, está en juego la salud de la población. El Estado, entre las cosas que más tiene que cuidar es educación, salud y justicia. Son los tres pilares fundamentales de cualquier Estado. Entonces, en eso tenemos que estar, tenemos que estar en alerta. Bueno, eh, esto ustedes que están estudiando consumo y que están en el consumo, lo saben mucho mejor que yo, ¿no? El trato digno, fíjense que una contracara del no trato digno al paciente y digamos, cómo debe tratar el médico al paciente, el tiempo que le debe brindar el médico al paciente. Para mí, por ejemplo, la contracara más, digamos, más abrupta sería hablar de una violencia obstétrica, ¿no? Entre trato digno
y violencia obstétrica, me doy cuenta, digamos, que esta persona que no ha sido tratada dignamente en el momento del parto, ustedes saben que existe el sistema del parto humanizado, etcétera, la persona, digamos, que ha sufrido una violencia obstétrica donde tiene la mujer una hipervulnerabilidad en el momento del parto, obviamente que, digamos, el trato digno y en esto en hacer jugar el articulado del Código Civil, más la Constitución, más las normas del derecho del consumidor, ¿sí? Me hace, digamos, de pensar de que no debería aceptarse ningún tipo de vulnerabilidad por parte del proveedor de salud, cuando está en juego la dignidad de la persona. Una cosa es cuando hablamos de proveedor de cosas materiales, de compra de bienes, de servicios que son bienes, digamos, materiales, y otra cosa cuando el que me está haciendo de proveedor es alguien que está por proveer algo para mejorar mi salud. Entonces, así como la persona se vuelve un consumidor hipervulnerable, el trato digno debe ser mayor porque está en juego justamente la dignidad de la salud de la persona. ¿Sí? En el mismo sentido, el trato equitativo y no discriminatorio. Les diría que hoy el mayor problema de discriminación que tenemos por parte de las empresas de salud es el tema de los grupos etarios de mayor edad, de no aceptarlos en los planes de salud o desafiliarlos porque han cumplido determinada edad, subir la cuota porque han cumplido determinada edad, o las personas que tienen problemas de discapacidad, ¿sí? También, digamos, la discriminación de tratar de que no entren al plan, por lo que significa después para el prestador de salud la protección integral de la discapacidad, ¿no? Y las sumas que hoy implican esa cobertura integral de la discapacidad. Creo que va más allá todavía del principio de igualdad del 16, vuelvo a insistir, por los derechos que están en juego en estos casos, pero no hay duda, digamos, que el trato equitativo y no discriminatorio debe estar en materia de salud. Y cuando yo les enseño a los médicos, que les enseño bastante a los médicos derecho a la salud, cuando llego a esta parte de la información completa y veraz que nosotros lo tenemos en derecho al consumidor, a que el consumidor tenga que saber todo y hacemos publicar en los supermercados y hacemos publicar la sentencia, le digo, a ver, señores médicos, ustedes tienen un doble deber de información. El consentimiento informado tiene previo una información por parte del médico al paciente. El médico debe informar precisamente al paciente cuáles son las distintas opciones de tratamiento que tiene, cuáles son los pros y los contras de cada uno de los tratamientos que se pueden hacer para que ese paciente tenga el tiempo necesario para brindar su consentimiento informado. Yo digo que es un consentimiento, una información agravada, cuando se une la información completa y veraz que me da la ley del derecho al consumidor, más el consentimiento informado del artículo 59 del Código Civil, ¿sí? Porque acá, digamos, el consentimiento informado, el tener una buena información por parte del médico y un consentimiento dado por el paciente, y por más que haya figurado antes en la ley del derecho del paciente, en realidad la mejor herramienta que tiene el médico para defenderse de una mala praxis médica es tener un buen consentimiento informado. Y el consentimiento informado no puede ser un contrato de adhesión como si fuera una tarjeta de crédito. No puede existir el mismo consentimiento informado, para operar un apéndice que para sacar una pierna o para hacer un trasplante. Para el trasplante de órgano le van a pedir un poquito más, o para hacer alguna otra operación compleja. Si ustedes van a las clínicas, hoy en día se cuidan un poquitito más, ¿sí? Pero las clínicas tampoco toman el peso que tiene
el tener correctamente un buen consentimiento informado y una buena historia clínica, pasa a ser la prueba documental más eficaz para, digamos, que pueda contradecir esa culpa que le están endilgando al galeno, digamos, al médico, ¿no? Entonces, por eso para mí el tema del consentimiento de esta información completa y veraz, sumado al consentimiento informado, tiene que ser, tiene que ser realmente de una envergadura tal que le sirva al paciente y que también le termine sirviendo al médico en el momento, digamos, si llega a ser demandado, ¿no? Bueno, yo acá les he traído este fallo sobre el derecho a la información del Tribunal Superior, que es del año 2019, y me voy a ir al segundo párrafo, ¿no? Fíjense, dice, existe un estrechísimo vínculo tuitivo entre el derecho a la salud y el derecho y los derechos de los consumidores y usuarios, los que exhibiéndose como diversas derivaciones de la dignidad de la persona humana, demandan como presupuesto esencial un adecuado servicio del derecho a una información adecuada y veraz de cuya falta se sigue necesariamente, y aunque no se haya acreditado, la producción de un daño concreto al menoscabo de la integridad de aquellos. ¿Sí? Quiero hacer alusión acá que esto, si ustedes ven, es contra provincia de Córdoba, es en la sala contencioso administrativo, una plena jurisdicción, o sea que acá estamos hablando de un derecho a la salud pública, porque si entró, digamos, por el contencioso administrativo y entró como derecho contra provincia de Córdoba, entró, digamos, por un derecho de salud pública. ¿Sí? Bueno, la regla de oro, la máxima de oro que tenemos en derecho al consumidor, que es el indubio pro consumidor, ¿no? Que es pensar que ante la duda, digamos, tenemos que estar a favor del consumidor, que es lo que nos marca el artículo 3 y el 37 de la ley del derecho del consumidor, que para mí va unido sin duda al consumidor y al principio de progresividad, ¿no? El tener esto, el indubio pro consumidor. Yo vengo bregando mucho por el indubio pro vulnerable, ¿no? Me encantaría que la perspectiva de los jueces fueron jueces con perspectiva de vulnerabilidad, donde no solamente entra el consumidor, sino que entran un montón de vulnerabilidades, que lo que trae aparejado este tipo de protecciones de vulnerables y la aplicación de la regla de Brasilia, que sin duda, si hablo de vulnerabilidad, las aplicaría, es una mayor flexibilidad en las formas, ¿no? Es aplicar las cargas probatorias como corresponde, y siempre es el indubio pro vulnerable, ¿no? Y yo he traído algunas cositas de la carga de la prueba para que lo veamos en particular, ¿sí? Sin embargo, fíjense que este principio del indubio pro consumidor y el pensar, digamos, que ante una interpretación yo debería estar con la interpretación más favorable al consumidor, no entiendo lo que ha sacado de la Corte en materia de competencia federal, ¿no? Porque dijo, no me importa ni siquiera cuál es el domicilio del consumidor, dónde vive el consumidor. Digamos, como estamos hablando de prestaciones de salud, vamos a la federal, ¿no? Vamos a leer un poquito acá esta parte, dice, debe entender la justicia federal una causa por la cual una afiliada solicitó una empresa de medicina prepaga la cobertura total de un tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad que se había prescrito, dado que el objeto del litigio conduce al estudio de obligaciones impuestas a la firma de medicina prepaga, principalmente por la ley 26682, así como por el programa médico obligatorio, y más allá de la relevancia de los aspectos contractuales
y del derecho del consumidor eventualmente implicados, la materia propuesta a debate posee virtualidad para afectar la organización, instrumentación o planificación de las prestaciones relativas al Sistema Nacional de la Salud. Entonces, me lo pone en el mismo rango de las obras sociales y de lo que es la prestación de lo que dice la 23C60 y la 23C61, y me dice, sin perjuicio de lo contractual y de los eventuales derechos del consumidor. A ver, una persona afiliada a una prepaga que está pidiendo un tratamiento de alto riesgo, costoso, que no me venga a decir a mí que es eventualmente un consumidor, es un consumidor, no es eventualmente. Que me diga que no quiere que estas causas se vayan a la justicia ordinaria y que quiere que vaya a la federal, porque quieren que vaya a la federal y punto. Vamos a lo que dijo el Juzgado Federal número 2 en abril del 2024 con respecto a los pedidos de merma de las cuotas, las cautelares que existían, este pedido, digamos, con relación a las cuotas y bajar las cuotas a diciembre y devolver el monto, que todavía estamos en veremos con todo este tema. Dicen que habiéndose corrido vista al fiscal federal general, ¿no? Dice, los derechos que la parte entiende son conculcados se relacionan con su posición de consumidor final en el marco de la relación contractual celebrada con la empresa proveedora de bienes y servicios específicos en los términos de la Ley de Defensa al Consumidor. Al reclamar por la modificación unilateral del sinalagma contractual en el marco de un contrato de adhesión a condiciones generales de contratación propias de una relación de consumo, y dice entre paréntesis, objeto de tutela constitucional, pero que ello no implica competencia federal, en la que se encuentren insertas los amparistas, debe entender la justicia ordinaria. Pero Con está los bien, mismos argumentos. ahí la manda a la justicia ordinaria. Claro, ahí los manda, no sé si pensó, nos van a llover estos pedidos de adecuación de las cuotas, los manda, pero a ver, Pancho, con los mismos fundamentos. Si el fundamento de esto es, no me importa la relevancia de los aspectos contractuales, acá me dice, como estás queriendo cambiar unilateralmente el sinalagma contractual, que es un contrato de adhesión y es consumidor, no va a la competencia federal. Claro, Esto porque es tiene que ir derecho a la común. competencia. Lo que pasa es que acá está diciendo es derecho común, 75, inciso 12. Por eso es que dice que es competencia de la justicia ordinaria. Es más, hay fallos de la Cámara Nacional de Comercio que han dicho que es competencia ordinaria y se han declarado competentes en Buenos Aires. Sí, todos los tengo y les voy a pasar para los chicos toda la jurisprudencia que tengo, pero realmente, ¿qué es lo que hacíamos antes? A ver, contra el APROS y contra el APROS, como era una entidad autárquica del Estado, los amparos iban al contencioso. Las obras sociales iban a la federal y la medicina prepaga iba a la competencia ordinaria. Claro. Ese era el Ese era el sistema viejo que esquema. teníamos. Ese era el esquema, mientras vos tuviste, Pancho, toda la vida lo hicimos así. A O sea, ver, ese era el esquema. Discutíamos, inclusive, si los colegios profesionales o las cajas profesionales que daban prestaciones de salud, ¿a dónde deberían ir? está bien, pero hay que tener en cuenta esto. Fijemos ahora y en el estado Sí. actual del derecho y del avance de la defensa del consumidor y de la relación de consumo. Tanto la justicia federal como el contencioso administrativo son competencias de excepción para tutelar al Estado y consecuentemente políticas del Estado. Por eso es que la ley de obras sociales viejísima le da competencia a la justicia federal. Eso hay que modificarlo y tiene que ir a justicia ordinaria. ¿Sí? Y obviamente lo mismo pasa con el APRO. Es una vergüenza que todavía el APRO pretenda
que intervenga la justicia contenciosa administrativa, cuando el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba ha dicho en cuestiones de materia inmobiliaria que lo importante no es el ropaje administrativo del acto, sino la sustancia. Y en todo Por lo que es supuesto. registral va a las cámaras de ustedes. Y bueno, entonces un poco en esto pasa lo mismo, hay que como reelaborar o rearticular la No, interpretación y su y alcance. es más, la justicia federal nuestro, a las cajas de seguridad que hacen prestaciones de salud, les ha dicho que también la justicia, la competencia es federal, porque también las ha asimilado a la ley de obras sociales, con un agravante. Obras sociales y medicina prepaga, si paga más de lo que corresponde o de lo que tiene dentro de su PMO, podría hacer un principio de recupero contra el Estado provincial o el Estado nacional por el sistema que tienen de recupero, ¿no? Por eso fíjate que muchos amparos citan al Estado provincial o al Estado nacional a los fines de lograr ese recupero. Las cajas que, digamos, que tienen optativa el sistema de salud, como es la caja de abogado, no puede hacer ningún tipo de recupero, porque no está habilitada para el recupero, Claro, porque justamente no es una obra social ni una prepaga, ¿no? está Sino que es bien. una caja que tiene, digamos, un sistema de salud que lo brinda opcionalmente para los colegiados. Ahí Entonces, dice un asistente, dice que en Santa Fe se demanda al instituto de ellos ante la justicia ordinaria. claro, es que así lo teníamos antes, y esto fue, yo insistí con 2 o 3, ¿no? Y, igual que estoy insistiendo con el tema del transporte aéreo, cuando no es un problema, Claro, hemos insistido que la competencia es ordinaria, cuando es un problema de consumidor de pasajes, de compra de pasajes, y nos acaba de volver otro del Tribunal Superior, que nos dijeron que no, que la competencia era federal. federal. Quisimos insistir, pero no nos llegó. Está bien. Seguimos 15 minutitos más y hacemos un recreadito para tomar un café, Victoria. Sí, por supuesto, como usted ¿Ah? decida, ningún problema. Bueno, dale. Bueno, eh, creo, ven, este es el que yo les decía que es que establece, digamos, que son todos los fallos que ha dicho que están alcanzados por las normativas federales. Y que, por otro lado, el cambio de cuota va por otro lado. O sea, cuando vayamos con cambio de cuotas, venimos por otro lado, ¿sí? Todos los han considerado contrato de adhesión, ¿no es cierto?, con un derecho consumeril que lo atraviesa, pero que debe tener determinado tipo digamos, de prestación, ¿sí? Bueno, acá en esperen que tengo trabado. Todos estos que yo le he traído acá son resoluciones en las que digamos, se discute la competencia provincial o federal. En un primer momento había dicho que era totalmente aplicable el régimen consumeril a la medicina prepaga, pero que estando en juego, digamos, el derecho a la salud y las prestaciones de la salud, tenía que ir por vía federal. ¿Estamos? O sea que esto van normalmente por la misma vía. Es más en todo para que No, tuvieran como un resumen de lo que eran las distintas posturas, ¿sí? una cosita, Y todo acá, en definitiva, todo lo que va, digamos, todo lo que es relativo a la salud va por justicia federal, salvo aumento de cuotas, si no entendí mal. claro, y este es el fallo que yo quería encontrar, donde dice que también es aplicable lo que decía Pancho recién a los servicios públicos de salud,
porque dice, es de aplicación la 24240 a los servicios médicos, porque establece que que están obligadas todas las personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada que en forma profesional, vocacionalmente, produzcan, importen, distribuyan. Entonces, la Cámara esta federal hace una interpretación de la 24240, donde dice, no hay duda que el sistema público de salud también entra con protección del derecho al consumidor, ¿no? Entonces, lo deja, digamos, totalmente inserto dentro de lo que es el derecho al consumidor. Bueno, voy a dar brevemente las dos primeras, así dejamos la punitiva para después del café, ¿sí? Hoy las reglas de responsabilidad que tenemos son tres, o sea, preventiva, resarcitoria, y la tercera, punitiva, que está regulada únicamente en derechos del consumidor. Algunos consideran que las AS30, por ejemplo, serían sanciones punitivas. En realidad son culminatorias, no creo que lleguen a tener, digamos, una multa, es algo que se le pone, pero no en la relación que tiene el daño punitivo, que es hacerle ver al proveedor que la conducta que viene haciendo en forma reiterada es abusiva y está trayendo consecuencias desvaliosas para un grupo general, ¿no es cierto?, de consumidores, disuasiva, digamos, es decir, la multa te la pongo para que no vuelvas a repetir exactamente la misma conducta. La que fija el 804, la de las AS30, es ante el incumplimiento de una orden judicial, ¿no es cierto?, que vale más, como yo digo, emplazarlo y ponerle una multa que lo culmine por el 239 del Código Penal, que le voy a pintar los dedos, que no le va a hacer absolutamente nada, ni le va a traer ninguna mella a muchos en que vayan y que le pinten los dedos. Entonces ya no ponemos en ninguno bajo percibimiento del 239 del Código Penal, sino ante pedido de parte bajo percibimiento del 804, ¿no? La función preventiva que marcó el Código Civil, miren, creo que la mayor complicación que trajo fue cuál era la vía procesal adecuada para pedir una función preventiva o una acción preventiva, que no debería tener discusión. O sea, yo puedo, de acuerdo al tipo de acción que quiero iniciar, pedir la tutela preventiva, puedo iniciar una acción directamente de tutela preventiva. No hay duda que puede ser aplicada al derecho a la salud porque hay riesgos que pueden y deben prevenirse, ¿no?, ante ineficacia continua de los prestadores de salud, ¿no? Hay, digamos, cuestiones que deberían hacerse directamente por la función esta preventiva. Y sobre todo cuando se ve que la conducta es abusiva, ¿no? Yo un artículo que me encanta del Código Civil es el artículo 10, el que le dice al juez, señor juez, usted no puede de ninguna manera conectar o hacerse que no está viendo el abuso del derecho. Si lo ve, lo tiene que parar, no tiene que dejar que siga, tiene que volver las cosas al estado anterior. Y si ya hubo daño, tiene que indemnizar los daños y perjuicios, ¿no? Creo que la mayor función preventiva, que están contenidas ya en el 1713 y siguientes del Código Civil, la tenemos en el artículo 10, porque es una función preventiva oficiosa del tribunal que debería hacerlo cuando ve, digamos, alguna conducta abusiva, ¿no? Entonces, que esto, digamos, es lo que yo le decía, si ante un número concreto, considerable de infecciones intrahospitalarias, ¿no es cierto?, el juez le ordena al Ministerio de Salud que tome las medidas conducentes a los fines de evitar agravar el daño, eso se trata de una tutela preventiva, ¿no?, y que la puede hacer de manera oficiosa el tribunal. Recuerden que la tutela preventiva dictada en el fallo no viola la congruencia, no hace falta la petición de parte, el juez lo puede y lo debe hacer si realmente considera que hay necesidad de prevenir un daño.
saliendo de lo que es, indirectamente salud, nosotros tuvimos dos casos en la Cámara Quinta que marcamos, sobre todo, porque hemos tenido varios en que hemos marcado tutelas preventivas. Un caso era un árbol añejo, que hubo una tormenta, cayó y destruyó un automóvil, ¿no? Entonces, el juicio era contra el frentista, contra el dueño del frente de la casa y contra la municipalidad, ¿no? Nosotros le dijimos, el que tiene el control el que te obliga a poner determinado árbol y tiene que tener el control de los árboles es la municipalidad. Y como vimos, digamos que el perito nos decía que en esa cuadra había muchos árboles que estaban en la misma condición, mandamos como mandato preventivo que la municipalidad en el plazo de 20 días hiciera un relevamiento de todos los árboles de la cuadra y, digamos, directamente cortara aquellos árboles que estaban en una situación que pudieran ser riesgosa, ¿no? Otro caso lamentable que tuvimos fue de un chiquito que cayó en una acequia en zonas aledañas digamos, donde existían estos canales, que existen todavía los canales, no estaban tapados, se salió de la mano de la madre, el chiquito terminó ahogado, lo encontraron como a 2 cuadras, y obligamos a que se taparan todas esas acequias y canales que estaban, porque era un riesgo para la salud y para la vida de las personas que transitaban por ese lugar. Nadie lo pidió, advertimos que podía haber ese problema, ¿no es cierto? Entonces se mandó directamente como mandato preventivo a realizar, digamos, esas medidas, que el mandato preventivo, lo mismo que pasa con la ejecución de las acciones colectivas, se vuelve engorrosa la ejecución de sentencia, ¿no? Pero, digamos, se dicta el mandato y después el control de ese mandato, que en el mandato preventivo no hay duda que lo tiene que hacer el juez de primera instancia, al cual, digamos, se le ha ordenado, el que lleva el juicio donde se ha ordenado ese mandato preventivo, por ahí resulta complicado el control. Hay una ONG que se llama Fundación Relevando Peligros, ¿no? La fundación en el año 2016 presentó contra la Municipalidad de Córdoba un amparo y dijo que el servicio de alumbrado público y la semaforización no estaban en condiciones adecuadas, y entonces también se mandó, digamos, como un mandato preventivo a que se hiciera un control de todo ese sistema de alumbrado, porque inclusive con posterioridad a la presentación del amparo, hubo una persona que se electrocutó, por suerte no murió, pero tuvo daños en su salud. Entonces se hizo todo este movimiento, ¿no? Con mayor razón, o sea, inclusive se denunció como hecho nuevo dentro del amparo, a pesar de que no hay posibilidad del hecho nuevo en el amparo, pero se lo tomó porque justamente era esta aplicación de la tutela preventiva dentro del derecho del consumidor. Y la función resarcitoria, obviamente que lo que tiene de particular cuando entramos en materia del consumidor es esta solidaridad que tiene en toda la cadena, digamos, de los proveedores, ¿no? Y que consagra no solamente esa solidaridad consagrada en la norma, sino también el principio, obviamente, de reparación plena. Yo digo, si una persona común frente a un daño, el 1740 le da una reparación plena, con mayor razón la debe tener un consumidor, ¿no? Digamos, y con mayor razón, digamos, frente a todos los proveedores
y agravado si hubo un problema de riesgo o vicio de la cosa que no fue debidamente informado a ese consumidor. Entonces tenemos responsabilidad objetiva, responsabilidad solidaria y una reparación plena, bien plena, que debe tener el consumidor. Son cuestiones que las tenemos que ver, digamos, cuando vamos a fallar, y sobre esto ya hay mucha jurisprudencia. Por lo tanto, posterior al cafecito que me quiero tomar y que quiero que se tomen ustedes, nos vamos a detener un poquito en la función punitiva, que creo que es lo más llamativo que tenemos, y sobre todo algo que por lo menos en Latinoamérica no lo están usando mucho. Brasil no lo tiene. Tiene establecido multas dentro de su normativa del derecho al consumidor, pero no ha llegado a dictar una norma como las que tenemos nosotros en la ley nuestra. Así que, Victoria, yo tengo 5 y 10. 5 y 25 volvemos. ¿Ah? Perfecto. Sí. Listo. Bueno, lo de la función ¿está Pancho o ya Pancho se fue? Así me siento más tranquila. Yo pensé que había que hacer un trámite. No, sí, porque me dijo que se iba a quedar un ratito. No, porque si hay alguien que empezó con el tema del daño punitivo es él. Entonces, bueno, yo acá le he puesto algunas de las definiciones de daño punitivo. Nosotros en la Cámara usamos bastante y aplicamos bastante el daño punitivo. Me gusta más la segunda parte, ¿no? O sea, el tercer párrafo, cuando dice: son multas o sanciones pecuniarias impuestas al proveedor que incumple con alguna norma o principio del derecho al consumidor, tanto para castigar una conducta gravemente reprochable, como también para disuadir su futura reiteración, ¿no? Por eso normalmente se habla de que tiene más que una función punitiva propiamente dicha, una función disuasiva, ¿no? Digamos, el daño punitivo. Empezaron, digamos, pues, se creyó que no era algo que podía funcionar en el derecho sanitario. Sin embargo, desde el año 2016 se vienen aplicando en varios supuestos los daños punitivos, habiendo empezado con montos chicos y habiendo, digamos, después subido bastante de acuerdo a digamos, ni siquiera la envergadura de lo que era la infracción, sino a lo que consideró el tribunal, digamos, que iba a tener realmente una aplicación disuasiva, ¿no? Se le dio a un afiliado que tenía la enfermedad de Crohn, que se le había denegado por denegación de una cobertura, ¿no? Entonces dice que acá el prestador había tenido una manifiesta de preocupación por las necesidades del accionante y por su condición de discapacidad, y que por su calidad de profesional de la salud la responsabilidad era agravada, pues no procuró una comunicación efectiva con el accionante en su condición de afiliado, sino que, digamos, le negó sistemáticamente su requerimiento. En este caso creo que había sido 30.000 pesos el daño punitivo que se había aplicado, ¿no? Contra una prestadora de salud. Esta es una del año 2018, una Cámara de Mar del Plata, que se la condena a la prestadora por daño punitivo y daño moral por el trato indigno que se le dio al afiliado al no ser tratado con cortesía, y negándole la cobertura de las prestaciones solicitadas sin justificativo suficiente y obligándola posteriormente a tener que hacer una acción de amparo. Porque una de las grandes discusiones hoy es:
si se puede pedir el daño punitivo conjuntamente con la acción de amparo, o si el daño punitivo hay que pedirlo, ordinarizarlo con posterioridad, ¿no? Ante, digamos, la admisión del amparo y la negativa permanente, digamos, de la prestadora de salud, ¿sí? Fíjense que acá la mayoría de los casos que estamos viendo no son en el marco de los amparos, sino en el marco de daños y perjuicios, ¿no? Este que es del año 2020, una cámara de Morón, este en realidad tenía la medicina prepaga, tercerizado un sistema de emergencia, que mandó un médico que no tenía matrícula ni provincial ni federal, se confunde en el diagnóstico el médico, dice que estaba pasando por un ataque de nervios, de pánico el paciente, y el paciente termina muriendo de un infarto. Entonces lo condenan solidariamente, ¿no? Al médico no, porque era profesional, pero sí a la empresa de emergencia y a Swiss Medical, ¿no? Los condenan a todos solidariamente por Swiss Medical no haber sabido elegir la prestadora de emergencia, que era una prestadora que, digamos, no hacía correctamente la selección de sus empleados, y digamos, ya está la prestadora de emergencia por el error grave de tener trabajando un médico sin matrícula, ¿no? La defensa de ellos es que se trataba de una infracción administrativa que había tenido la prestadora de urgencia al elegir el médico, y se le dijo de ninguna manera, esto ha tenido un desenlace, una situación grave, que es la muerte del paciente, por lo tanto se los condenó solidariamente a todos. Creo que en 500.000 pesos fue este. Yo les voy a mandar después todos los fallos para que ustedes los tengan. Este de Bajarov, que fue contra el Consejo Profesional de Ciencia Económica. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene una prestadora propia de salud, o sea que pasa a ser prácticamente como medicina prepaga. No es que tiene, digamos, un prestador de salud aparte, sino que pertenece al Consejo. Se trataba de un aumento de cuota del afiliado, por ser más, digamos, por haber cumplido más de 75 años. Entonces, esto provocó que se desafiliara, o sea, si se le aplicaba este aumento a este afiliado, iba a provocar, porque no tenía ingresos, que se quedara sin prestadora de salud, y lo que implica, digamos, para un mayor de 75 años, un adulto mayor, en donde es la edad donde más probabilidad de enfermedades puede tener, no tener, digamos, esta protección de salud. Entonces, en este caso, se le impuso a la caja la suma de pesos 300.000, ¿no? Este salió en marzo del año pasado. Este es otro del año 2021, que es contra Galeno, que es la que tenemos más fuerte. Lo condenaron por 5 millones de pesos, que encima le pusieron 5 millones de pesos porque en agosto del 2021 era el máximo que fijaba la ley, ¿no? Como daño punitivo. Hoy lo tenemos más alto. Digamos, acá era porque no le había hecho, era un afiliado que requería una internación domiciliaria, y dice que había actuado permanentemente bajo un montón de solicitudes con total indiferencia en contra del afiliado, ¿sí? Entonces, directamente lo engastó a la conducta como dolo, lo puso como una conducta dolosa en el 1124 última parte, y dijo que la conducta había sido extrema y de grave negligencia, y le aplicó 5 millones de daño punitivo. Esta es una Cámara Nacional de Apelaciones, es del 2014, donde le fijan 30.000 pesos.
y también era, digamos, más que todo era por una adjudicación de un contrato, ¿eh? Era por cumplimiento era contra la obra social, la Unión Personal Civil de la Nación, que tenía, digamos, por realizar un contrato como prestador contra la obra social, le habían hecho, digamos, como decirle, ilusionarse en esa adjudicación, y entonces lo sancionaron con un daño punitivo en función, digamos, de la caída de esas expectativas por parte del contraprestador, ¿sí? Esta es una de Mendoza, del año 2022, ¿eh? Eh, que también, digamos, fue por una desafiliación de un adherente contra una obra social, se le aplicó la suma de 300.000 pesos. Para mí acá lo interesante de la Corte Provincial de Mendoza es que usa el sistema de precedentes para fijar, similar a lo que hacíamos con el daño moral antes, para fijar el monto del daño punitivo. Recuerden que antes de que existiera el sistema de las compensaciones sustitutivas que marca hoy el Código Civil, normalmente lo que se usaba en los tribunales era el sistema de precedentes, ¿no? Cuánto se había dado por daño moral en una situación similar. Y acá la Corte de Mendoza usó ese sistema, ¿no? Dice, con la finalidad de procurar que haya cuantificaciones homogéneas, ¿no? Y haya como una predecibilidad sobre el instituto. O sea, que usó exactamente lo mismo que se usaba antes para el daño moral. Y establece justamente que el daño punitivo podría usarse a través de este sistema, de que yo llamo sistema de los precedentes, o, digamos, teniendo en cuenta las particularidades del caso y haciendo las operaciones matemáticas correspondientes o pensando realmente cuánto, hasta qué medida la penalidad puede llegar a ser disuasiva, porque me parece que acá lo que no tenemos que perder es este horizonte, ¿no? Saber que la pena tiene que servir como disuasiva, no es un daño moral, es una penalidad que se le da a la empresa, para que, digamos, no vuelva a repetir esta conducta de no atender al paciente, de no contestar cuando el paciente llama, digamos, de tener respuestas evasivas, etcétera, etcétera. Eso es lo que se persigue con el daño punitivo. Acá otro del 2023, es una Cámara de Apelaciones Nacional, que se le hace, digamos, una acción de daños y perjuicios contra la empresa de medicina prepaga porque le denegó la afiliación a una persona que tenía HIV, pero aparte también le amplía a una de las dependientes porque había divulgado que el paciente padecía esa afectación, ¿no? Y, digamos, en realidad el daño punitivo se le aplica únicamente a la medicina, a la empresa de medicina prepaga, porque diciéndole de que, obviamente, que hubo discriminación, menosprecio de la persona, un menosprecio, fíjense que dice acá, por sus derechos individuales y de incidencia colectiva, como es el tema del caso, que es lo que yo decía recién, cuando el juez aplica la interpretación del artículo 1º y 2º, no solamente debe tener en cuenta lo que está resolviendo en un caso particular, sino también la incidencia colectiva que puede tener esa resolución. Y acá, digamos, se consideraron que eran tan gravosos los actos de discriminación, y que realmente lo hizo sentir, maltrató tanto la dignidad del afiliado, que fijó en 1 millón de pesos, ¿no? La suma del daño punitivo. Hoy también existe alguna, digamos, diferencia si los intereses del daño punitivo corren desde que el juez lo fija, en la primera instancia o en la segunda instancia, o si corren desde el hecho dañoso, ¿no? La mayoría lo toma como un daño fijado, digamos, como es fijado, es una penalidad fijado por el juzgador,
y, digamos, aun cuando sea solicitado por la parte, se considera que corren desde el momento de la fijación de la sentencia, y esto es el criterio que viene sosteniendo el Tribunal Superior en los últimos casos que ha fallado sobre el tema, ¿sí? También han aplicado el tema este del daño punitivo en un caso laboral, ¿no? El actor presentó una acción de reparación plena, dijo que era empleado de una firma que se dedicaba a la construcción y que sufrió un accidente de tránsito in itinere cuando iba a cumplir su jornada laboral y que tuvo politraumatismo de cráneo, de tórax. La titular del juzgado de conciliación de Rosario mandó pagar a la aseguradora 100 millones entre capital e intereses, pero también le aplicó daño punitivo. Dice, para que jamás vuelva a incumplir con las prestaciones en especie a los damnificados laborales, ¿no? Acá, obviamente, que la primera gran discusión que tenemos es si se aplica la relación consumeril entre el trabajador y la RT. Algunos consideran que surge de la segunda parte del texto legal, cuando dice queda equiparado el consumidor quien sin ser parte en la relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utilice bien el servicio en forma gradual o onerosa como destinatario final. Es decir, que como consecuencia o con ocasión, sería acá del trabajo, hubiera tenido el trabajador, digamos, algún problema, ¿sí? No hay sobre esto mucha jurisprudencia a nivel de tribunales de segunda y tercera instancia, ¿no? Me hizo mucho ruido esto de compararlo, porque en realidad cuando hacen esta comparación con la RT, lo comparan con la relación del asegurado con la compañía de seguro normal, digamos que es una relación de consumo, y le hacen, digamos, esta comparativa directa, cuando en realidad creo que la naturaleza jurídica de la intervención de la ART en el fuero laboral es totalmente distinta a una compañía de seguro de tránsito, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, pero se los quería mostrar que existe jurisprudencia sobre esto. Bueno, y me he quedado con otra, denme un minutito, porque en este corte y pegue que hice, voy a salir y voy a volver a entrar con otra. Espera, acá sí lo tengo a lo que ando buscando. Espera. Bueno, te los digo, no hay problema. Después, en todo caso, busco la. Otro tema que tenemos que ver con detenimiento es el tema de la carga de la prueba en el derecho al consumo, ¿no? Esto es que yo diga que ante la duda en la valoración de la prueba, en la sana crítica racional, yo encuentre, digamos, vaya a favor del consumidor, y otra cosa es que el consumidor se quede con el indubio pro consumidor y no presente ninguna prueba. Son dos cosas totalmente distintas. No es que esté el consumidor eximido de presentar pruebas. El consumidor, como cualquier parte del proceso, debe presentar su prueba. Lo que pasa es que el juez, ante la valoración de la prueba, siempre tiene que ir a favor del consumidor. Pero he visto en muchas causas del consumidor donde me aparece, digamos, de que han considerado directamente de que no tienen que presentar ninguna prueba alguna y me aparecen en la alzada diciéndome, yo no presenté prueba porque era consumidor y tengo el indubio pro consumidor, y me vengan, digamos, y pretendan que les dé vuelta el fallo usando nada más que el indubio pro consumidor,
cuando no es lo que corresponde, ¿no? O sea, acá en este tema la diferencia está en lo que yo les digo, ¿no? O sea, una cosa es pensar, la carga de la prueba significa que el que no presentó la prueba y debería presentarla, es el que pierde el juicio, ¿sí? Al decir que hay una inversión de la carga de la prueba, o sea, que la carga de la prueba caería en cabeza del proveedor, significa de que el proveedor tiene que hacer la prueba. En eso estamos de acuerdo, pero no significa nunca que no tenga que presentar prueba el consumidor, cuando hay cosas que las tiene el consumidor para presentarlas, ¿sí? Y esto, digamos, es algo que tenemos que tener muy en cuenta al momento, digamos, de manejar el juicio, porque si no, me encuentro con este sistema de que no me funciona, digamos, correctamente, las cargas de la prueba. Bueno, quiero saber si tengo alguna pregunta. Doctora, a mí me quedó una duda, en realidad una consulta en relación a la función resarcitoria que usted mencionó y que señaló que había una responsabilidad objetiva, bueno, por la reparación plena. Quería consultar si ese principio de responsabilidad objetiva también se extendía a los sanatorios e instituciones. Me quedó esa duda. Bueno, acá tenemos que hacer una diferencia bien grande, ¿no? La responsabilidad del médico es subjetiva, que no nos importa dentro del derecho del consumo porque es subjetiva. ¿Cuándo nos puede llegar a interesar? Porque la responsabilidad de las clínicas y de los sanatorios, ¿sí?, de todo el prestador de salud es objetiva, porque tiene un deber tácito de seguridad. O sea, toda clínica, sanatorio, prestador que haga una prestación, digamos, como gerenciadora inclusive de salud, tiene, digamos, una responsabilidad objetiva. O sea, que el quiebre de la relación causal es probando que la víctima tuvo la culpa o un tercero por el que no debe responder. O sea, que acá lo usamos el sistema de la responsabilidad objetiva. También la clínica puede entrar por una responsabilidad refleja, que es que responde la clínica por la mala actuación del médico si el médico es su dependiente, ¿no? Porque el médico puede trabajar en relación independiente, que casi no tenemos médicos que atiendan en consultorios privados, ¿no? Pero sí tenemos médicos que son monotributistas, que trabajan en sanatorios, pero son monotributistas, entonces no son empleados de las clínicas, ¿sí? Pero tenemos muchos médicos, sobre todo en obras sociales y en faz pública, que son dependientes, ¿sí? Entonces, la clínica no solamente responde por su deber tácito de seguridad, con una responsabilidad objetiva, sino que también responde como principal por el hecho del dependiente, una responsabilidad refleja, ¿no? Con lo cual ahí sí tengo que traer al médico, probar la culpa del médico, para probar que la clínica es culpable, digamos, por la culpa que tuvo el médico, ¿sí? Supongamos que yo quiera hacer un daño y perjuicios en contra de la clínica por una mala praxis en una operación de apéndice, ¿no? Que terminé con, digamos, con una problema de infección posterior a la operación del apéndice. Yo tengo, en el contexto de esa operación, la clínica, que fue el lugar donde operó, que muchas veces también hablamos de responsabilidad hotelera de la clínica, el lugar donde, digamos, donde vos te quedaste con posterioridad internada, el grupo médico que te internó, que te operó, que ese grupo médico, entre los médicos tienen responsabilidad solidaria por el artículo 19 de la ley de colegiación médica, el anestesista, que digamos siempre va por otro lado solo, el anestesista no es, fíjense, nunca forma parte del cuerpo médico,
y la mayor responsabilidad que tiene el director de ese grupo médico, por ser justamente el director que responde por sus, digamos, por la gente que trabaja con él. Hay toda una discusión también cómo funcionaría, qué pasaría si el que operó fue un residente, ¿no? Si operó un residente y no operó el director del equipo técnico, ¿sí? El residente también responde. Lo que pasa que puede llegar a responder más y después en la solidaridad por el sistema del regreso, puede responder más el director técnico. El médico, el que operó, responde por culpa. O sea, el paciente, cuando inicia la demanda, tiene que probar la culpa del médico. ¿Cómo se exonera el médico? Probando que de su parte no hubo culpa o que la culpa fue de la víctima, ¿sí? ¿Qué sería probar que de su parte no hubo culpa? Que el problema fue del anestesista, no del médico que operó, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué sería la culpa de la víctima? Que no avisó que tenía una enfermedad, una preexistencia de una enfermedad cardíaca, que no podía salir en el electrocardiograma. Entonces, de esa forma, digamos, no había forma de saber que se podía morir, ¿no es cierto?, en la operación, ¿sí? Eso sería. La clínica responde por todo lo que hace, responde por las normas de sanidad del lugar del quirófano, por el equipo médico, ¿sí?, que operó, responde por los médicos de piso y las enfermeras de piso, responde por la sanidad que hay en la habitación donde se queda el paciente, por todo eso responde. Por si te hicieron estudios de análisis, yo tuve una paciente, la habían operado de cadera, la levantaron, cuando la levantaron, la quisieron llevar al segundo día para que probara en una cinta caminadora, falló la cinta caminadora, se cayó y se quebró el otro lado de la cadera, ¿sí? Entonces, de ese tipo de responsabilidades estamos hablando. Por ahí, la línea puede ser muy finita. La línea más gruesa y la más fácil de responsabilidad objetiva es la de la clínica. El de prestador, digamos, de salud, el prestatario, digamos, de salud, como ya sea clínica, hospital, digo, gerenciadora, cualquiera que haga esa prestación responde en forma objetiva. Hay solamente algunas especialidades de medicina que responden objetivamente, que son los anatomopatólogos, por la importancia que tiene digamos, su dictamen, y antes se creía también que era el médico que hacía estética, ¿no? Hoy se lo ha llevado a la subjetiva, un poco más que la objetiva, porque muchas veces los resultados, digamos, no eran los queridos, ¿no? En materia de salud, ¿sí? ¿Cuál es el otro gran tema? No tengo más de consumidor propio, porque lo otro que les pensaba hablar era un poco esto de responsabilidad. ¿Alguien me quiere preguntar algo más de consumidor? Bueno, Pueden lo que yo les activar decía, los iconos. ¿qué? Digo que quienes quieren Bueno, hacer preguntas lo pueden escribir en el chat o sí, bien. habilitan el micrófono y me... Lo que yo les quería decir, que aun cuando yo esté dentro de un juicio de mala praxis, frente al profesional y frente a la clínica, entra en la regla del derecho al consumidor. No es solamente en esto que estamos viendo en los prestadores. Fíjense que la mayoría que hemos visto son daños y perjuicios contra prestadoras, ¿sí? Que no solamente es daño y perjuicio porque no me dio la prestación, porque no me afilió, porque qué sé yo, me dio menos prestaciones de las que quería, me subió la edad, no. En daños y perjuicios comunes de mala praxis, en donde yo demando al médico y a la clínica, o demando solamente a la clínica, obviamente que puedo aplicar las reglas del consumidor y obviamente que puedo pedir
si esa clínica viene haciendo, digamos, malas cosas o ha tenido un trato indigno con el paciente, lo ha hecho ir y volver 20.000 veces, con una conducta, digamos, totalmente despreocupado, desinteresada contra el paciente, obviamente que a la clínica le cae un daño punitivo. La causa de Poblete Vilches era una persona mayor de edad, o sea, que entraba en la convención de adultos mayores, que lo hicieron ir como 10 veces, cada vez que iba a la clínica le decían un diagnóstico distinto, y la última vez que fue, que le dijeron que no, que más o menos como que se fuera un psicólogo, la persona volvió a la casa y se murió de una peritonitis o algo así, ¿sí? Entonces, hubo una mala praxis, hubo una desidia de la gente que atendía, ¿sí? Entonces, no es que yo en un daño y perjuicios común no pueda pedir el daño punitivo cuando yo veo realmente que la conducta de esa clínica no ha sido correcta, ¿sí? O ha sido, digamos, ha actuado de mala fe sin llegar al dolo. Saben que no necesitamos el dolo, pero sí una conducta abusiva, ¿sí? Y como una, digamos, respuesta disuasiva ante esa conducta que se viene reiterando, se solicita, digamos, que tengamos el tema este de poder aplicarle de alguna manera el daño punitivo, ¿sí? Las reglas probatorias dentro de la responsabilidad tenemos, por un lado, lo que yo le decía, la historia clínica y el consentimiento informado, ¿sí? Que es la prueba documental por antonomasia que tengo, ¿sí? La prueba pericial, que por ahí resulta muy tediosa, porque es preguntarle a otro médico sobre un colega si ha actuado bien o mal, ¿m? Y digamos, si hubo fallecimiento de la persona, la autopsia, ¿no? O sea que eso serían como las pruebas, digamos, que más se piden en un juicio de daño y perjuicio cuando está en juego la salud de una persona. El consentimiento informado, que recién les hablaba yo, me tiene que salir, que es un consentimiento informado adecuado para la prestación que realice. Esto que no puede ser lo mismo para operar una apéndice a, digamos, amputar una pierna. No puede ser exactamente lo mismo, ¿sí? El otro tema, digamos, es que tiene que estar dentro del consentimiento todas las opciones de tratamiento que se le dio a la persona y por cuál optó, ¿eh? No esto que se le hace firmar 2 minutos antes de entrar a la operación a la persona el consentimiento informado. Y la otra documental importantísima es la historia clínica porque refleja desde que la persona ingresó al nosocomio hasta que se le da el alta, cuáles han sido todas las cuestiones que han pasado, que nos pueden llegar inclusive a poder determinar si el problema fue de la operación o el problema fue con posterioridad. Tuve un caso grave de un rugby de un chico de 33 años que lo operaron de un apéndice. Lo iniciaron contra el anestesista y contra la clínica, al juicio de daño y perjuicio, y surgió, digamos, de la prueba que el chico tenía una enfermedad congénita no conocida por él, que no se podía visualizar por un preoperatorio, un prehospitalario común y corriente, pero en realidad él sale de la operación y él habla, estaba la señora y él habla, o sea, no hubo ningún problema con la anestesia, ¿no? La anestesista sale. El problema es que se le llamó 2 o 3 veces a la enfermera de planta, y la enfermera de planta cuando vino, la mujer le dijo, mira, se está poniendo un poco morado, no me gusta cómo está, le dijo, eso es consecuencia de la operación, ya se le va a pasar, y a los 2 minutos tuvo un cardio, una paro cardíaco fulminante y se murió con 33 años, ¿sí? Entonces, la clínica ahí respondió no por el, ni por el anestesista, ni por el equipo que la operó, sino por la enfermera.
porque fue un problema de enfermería. Fue lo que nosotros le llamamos un problema de hotelería. Fue, digamos, el tema de la habitación y la contratación de la gente que tenía que cuidarlo. ¿Sí? Y eso todo estaba en la historia clínica puesto. Si no hubiera estado en la historia clínica, hubiera sido mucho más difícil. Por eso, en los juicios de mala praxis, normalmente lo que se hace, se pide como prueba anticipada el secuestro o la copia de la historia clínica, ¿no? Para tener, digamos, esa prueba documental bien, digamos, sin que la modifiquen. Sí, te escucho, Graciela. Sí, buenas tardes, doctora. Una consulta muy práctica y que se ve frecuentemente en estudios muy comunes en cualquier clínica, por ejemplo, para hacer una endoscopía, una colonoscopía. El típico consentimiento firmado que es un formato ya preimpreso donde prácticamente el paciente no tiene más que la obligación de firmarlo porque no tiene opciones. Digamos que Sí. carece de validez legal, entiendo, porque conforme que usted está explicando, básicamente no reúne todos los requisitos que nos está explicando, al punto que he visto, por ejemplo, que el paciente autoriza a la filmación del procedimiento, sea endoscopía, colonoscopía, estudios simples, digamos, ¿no? Imaginémonos algo más, más complejo. Por eso entiendo que ese tipo de consentimientos carecerá absoluta validez para... Carece de validez porque son contratos predeterminados. Y tienen, por eso digo, tienen y no es lo mismo que se haga una colonoscopia a una persona de 28 años a una de 75, con los riesgos que tiene. Porque le tienen que decir hasta el riesgo de la anestesia, qué tipo de anestesia le van a poner, cuál es el riesgo que tiene, cuáles son los problemas que puede tener si entran al intestino y perforan. Si tiene, Claro. digamos, ¿me entendés? No es solamente decirle, te vamos a hacer la colonoscopía es a través de una tecnología moderna no, o sea, te puede perforar el intestino. La chica esta, la periodista que murió de una mala praxis por una endoscopía, fue porque la perforaron. Ese fue el problema que tuvo. Claro, uno se siente, bueno, me ha pasado en lo personal, que uno dice, bueno, pero yo pregunto todo, obviamente, pero me dice no va a pasar nada, lo minimizan tanto, y me aterrorizó cuando vi que decía que se podía filmar el procedimiento, y digo, ¿y esto se va a difundir? No, me dicen, quédate tranquila, que esto no trasciende, no difunde, y lo ponemos como mero formalismo, pero uno en ese momento, por supuesto, queda como muy vulnerable a la situación, porque no aparece Ahí le un tenés, si no querés, le tenés que decir, acá poneme que no se puede filmar. yo le digo, pedí que salvaran esa parte y todo lo demás, porque digo, a ver, estoy dispuesta a que... Porque inclusive ni siquiera te podrían usar hoy para una investigación médica sin un consentimiento informado agravado. La investigación médica lleva un consentimiento informado que tiene que tener otras características distintas que el consentimiento informado común. Claro, porque yo pensaba, ¿no? Estoy muy precipitada en el pensamiento, si eso fuera factible, si hubiera posibilidad de filmación, ¿por qué el paciente no tendría derecho? Porque supongo que quizás se pudieran filmar las cirugías, que de hecho calculo que sucederá, solo que el paciente no se entera, ¿por qué no tendríamos acceso a ese tipo de filmaciones también como herramienta probatoria ante Por cualquier... supuesto, si te dice que la van a filmar, si te dice que la el- van a filmar, vos cuando vayas a pedir, el secuestro de la historia clínica es del paciente, ¿no? sí, sí, O sea que por si el paciente la va a pedir, se lo deberían dar. claro, Normalmente cuando ya piensan que algo salió mal, el paciente va a pedirlo y se lo empiezan a negar de una forma, de la otra. Por eso se hace esto que llamamos la prueba anticipada, que como es del paciente, yo lo que digo, que lo que hay que hacer es mejor pedir con un oficial de justicia una copia de la historia clínica, que ya viene firmado por el oficial de justicia, queda en la clínica para el paciente y entra, digamos, la historia clínica para que no tenga ningún tipo de adulteración con posterioridad, ¿no? Y para que quede para el paciente, porque en realidad es de propiedad del paciente, ni de la clínica, ni del médico, nada, es del paciente la historia clínica. no sé si Pero realmente que los procedimientos quirúrgicos de máxima complejidad se filman esos procedimientos o no, ya me queda la duda. De ser así, bueno, habría que pedirlo, como usted bien dice, como por herramienta supuesto, de guardo, se podría porque pedir la copia y se podría pedir a un perito informático que vaya y extraiga del CPU la copia porque de la filmación.
Por ejemplo, me viene a la mente el caso de Maradona. Él creyó que lo operó un médico, pero resulta que cuando se hicieron todos los procedimientos posteriores, Por supuesto. lo operó el médico que dijo ser. O sea, ya uno no sabe qué hacen con uno en el quirófano. Por eso me siento Y yo esto de que, es más, vos si tenés alguna complicación dentro del quirófano, el médico tiene obligación de salir. Si te tiene que hacer alguna prestación que no está en el consentimiento informado, tiene que salir y preguntar a los parientes qué pariente hay de la señora Salazar. ¿Quién es usted? Soy el marido, soy el hijo, bueno, venga. Y si no hay nadie, tiene que traer, yo siempre le digo a los médicos, me traen 2 enfermeras, 2 que estén ahí, y dicen, salí, pregunté, no había nadie, y entonces decidimos nosotros, ¿no? Por la salud de la persona. O sea, se decide en ese momento lo que el médico considera que es mejor para la persona. ¿Estamos? No, creo que O es sea, muy sensible para el paciente y asimismo como consumidor, como usted bien dice, porque realmente está expuesto a una situación de extrema es que es sensibilidad. extrema vulnerabilidad. Es extrema Exactamente. vulnerabilidad. Ni hablemos de un paciente que entra de la calle en estado, digamos, que no puede prestar un consentimiento informado, que es lo que le Claro, llamamos, digamos, los peores son los que se accidentan en la calle, que entran y que entran con la urgencia al hospital de urgencia y nadie da el consentimiento. O sea, ahí se toman las medidas y se toma la medida que se tienen que tomar para salvarlo al paciente, ¿no? O sea que eso. sí, 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 Y la comprendo. tercera prueba que es muy importante es la prueba pericial, que en la prueba pericial el mayor problema que tengo es que no saben hacer las preguntas. Mayor problema del juicio de daños es la prueba. El mayor déficit que tenemos en este momento en materia de daños, esté o no consumidor de por medio, es la prueba. Porque tienen que saber qué preguntar. Y tienen que saber que cuando preguntan, confiesan también con la pregunta, ¿no? O sea, Claro, aún en el modo que yo formulo la pregunta, si doy acertado por algo, en la forma que estoy preguntando, estoy haciendo también una confesión extrajudicial, ¿no? Libre interrogatorio es una cosa, la confesión que yo hago en los escritos es otra cosa, ¿sí? Todo eso, tener en cuenta, sí, es muy porque delicado. hoy, digamos, hoy pensemos que todo esto que entra, y que todo entra con la oralidad, hoy no hay duda que usamos la oralidad para el consumidor, ¿sí? Todo esto tiene que estar, cuando llega a la audiencia preliminar, tiene que estar todo saneado. Entonces el juez hoy, ante un juicio de mala praxis, porque digamos, lo dice el protocolo de actuación en 1815, él puede pedir si quiere la grabación, la historia clínica, puede pedir inclusive hasta que le hagan una pericia extrajudicial, para ver realmente si el quantum del daño, una pericia extrajudicial, supongamos en un hospital público, para llegar a la audiencia preliminar con mayor datos. Es tanta Claro. las atribuciones que le da la ley y Gracias por la... el acuerdo reglamentario le da al juez, que el juez llega con todo esto, ¿no? Y entonces tiene que decidir después los daños con toda esta prueba. Y cuando está, digamos, hay casos en que es tanto lo que uno se da cuenta que es la vulnerabilidad del paciente y que es tan mala la actuación del letrado, que termina uno sacando de donde puede, porque, digamos, la defensa que uno tiene, digamos, que tendría que haber hecho el letrado, no está bien hecha, pero yo tampoco puedo ir, digamos, en contra de la otra parte que se encontró justamente con un letrado contrario que no sabe hacer la prueba, ¿no? Por el tema de las cotas y los honorarios y lo que significa el contradictorio dentro de un proceso, ¿no? Pero si algo ha ayudado en esto que hablaba Pancho, en lo que son hoy las tutelas diferenciadas, cuando tenemos en juego, ¿no es cierto?, los derechos del paciente, una de las tutelas diferenciadas es haber, digamos, metido todo consumidor dentro de la oralidad,
sin importar el monto de los daños, sin importar nada, meterlo a la realidad porque no hay duda de que es el proceso más sumarísimo de todos, ¿sí? Eso, digamos, nos da una herramienta fuertísima. La posibilidad de pedir una tutela, una medida urgente o una tutela diferenciada a un consumidor, usar las medidas urgentes, pedir una tutela anticipada en la demanda, un consumidor que hay que operarlo urgente y que no le están dando la prestación o la compañía de seguro no se la da y pedirlo al consumidor, usar el 49 de la ley de la Ley Nacional del Tránsito y darle esa tutela anticipada. Esas son tutelas diferenciadas. Yo digo que a mayor vulnerabilidad es mayor la tutela diferenciada que yo tengo que dar, ¿no? Y para eso existen los procesos. Y los procesos urgentes no es solamente el amparo, ¿eh? El amparo se da en determinadas situaciones, bajo la negativa de una prestación de salud que la necesito ya, pero todas las otras cosas que se ordinarizan también tienen dentro de su trámite ordinario medidas que atienden la urgencia. Medida autosatisfactiva no, porque la Corte la ha declarado inconstitucional. Y las medidas, cuando me nombran medidas autosatisfactivas, empiezan el proceso y me dicen, te pido como medida autosatisfactiva que pagues tal cosa. No es una medida autosatisfactiva. Está dentro de un proceso principal. Es una tutela anticipada, no una autosatisfactiva. La autosatisfactiva es iniciar un proceso urgente que se consuma nada más que con la medida autosatisfactiva. Y eso, consumirse nada más que con la medida autosatisfactiva, es lo que la Corte ha dicho que es inconstitucional porque no garantiza el contradictorio. Entonces, la regla hoy es pedir tutelas anticipadas, que es un poquito la medida cautelar. Cuando yo inicio el juicio, así sea de consumidor, la medida cautelar lo que me hace es garantizar el resultado del pleito. Yo hago una medida de consumidor, un daño y perjuicio o por mala praxis o por lo que sea, y pido todos los daños que quiero pedir. La medida trago embargo sobre los bienes de la clínica, ¿sí? Obviamente que lo que estoy haciendo es un embargo preventivo para con esa suma garantizar el resultado del pleito, ¿no? Tener plata cuando yo pueda, resulte gananciosa del pleito. Pero si yo lo que necesito es que la clínica que me está negando a hacerle una nueva operación al paciente porque no ha quedado bien del todo y el ojo que tiene la catarata sigue estando la catarata, y la clínica se está negando a hacerla, y no operarlo ya a ese paciente significa que puede perder la vista, yo le puedo pedir a ese juez como tutela anticipada que le ordene a la clínica pagar la catarata. Estamos, que es una de las prestaciones de los daños de lucro cesante futuro que yo estaba pidiendo, era que le pagara esa operación, esa nueva operación. Tengo urgencia, no puedo esperar que salga el juicio ni la resolución del juicio. ¿Qué tengo que hacer? Señor juez, necesito que me la paguen ya. Que venga la clínica o la aseguradora de la clínica y me pague ya la operación, porque yo no la puedo pagar, porque si no tiene el problema que se le desprenda la retina y va a quedar ciego si yo espero la resolución. Eso es una tutela urgente, una tutela anticipada, que se hace justamente cuando tengo un poquito más que verosimilitud y el daño, el peligro en la demora es tan grande que no puedo esperar la resolución del pleito. Y en materia de consumidores es algo que se tiene que usar y usar bastante cuando están en juego esto. Vuelvo a insistir, una cosa es que es lo que tenemos de moda ahora, el autoplan, que no me pagaron vieron que salió un fallo, ¿no? Del Tribunal Superior, de colectivos de los autoplanes. Te lo paso, Vicky, para que se lo dé a los chicos. Salió hoy. Hoy por lo menos salió publicado en Comercio y Justicia. Hay que tener en cuenta todas las herramientas procesales que tenemos para esto. A ver, Julio, te escucho.
No, quería muy concreto. ¿Cuáles son los requerimientos de prueba cuando se pide una tutela anticipada? Pues supongo que como es algo, digamos, muy rápido, pero Por algo eso, uno tiene que... necesitas no la procedencia absoluta de la acción, ¿no? Sino que Claro, exista, yo digo, un escaloncito más que la verosimilitud de la cautelar, pero sí lo que tenés que acreditar es el peligro en la demora, ¿no? Peirano habla del periculum indani, más que el peligro en la demora, el daño grave que se puede provocar por esa demora. El ejemplo que yo te di, si no lo operamos ya, pierde el ojo, ¿eh? Si espero para operarla, pierde el ojo, o sea, lo necesito ya. Yo tuve un accidente de tránsito muy grave en Camino de Espeñadero, donde venían chicas adolescentes en una tráfico y dos chicas quedaron con traumatismo de cráneo gravísimas, ¿no? Iniciaron el juicio de daño y perjuicio, había sido público y notorio, no podía acceder al sumario porque estaba con secreto de sumario todavía, pero sí había habido varias en las televisiones. Vinieron uno de los padres y me pidieron como tutela preventiva que necesitaban hacer una operación urgente a una de las chicas que tenía 17 años, ponerle una plaqueta en la cabeza para que le absorbiera la sangre, el derrame que tenía, porque si no corría el riesgo de muerte cerebral. Apliqué el 49 de la 26449 de la Ley Nacional de Tránsito y le hice pagar a la compañía de seguro la operación. Y la chica quedó excelente después de la operación. Eso es una tutela urgente, ¿no? Sobre todo cuando está en riesgo la salud o la vida de las personas. Por eso yo le decía, una cosa es que me entreguen o no me entreguen ahora el auto, ¿sí? Que obviamente que ocasiona bronca, ocasiona disgusto, va para el daño moral, va para el daño punitivo. Pero una cosa es eso y otra cosa es que no me entreguen una prótesis y me tengo que operar ya porque si no pierdo la cadera, o voy a quedar renga. O sea, digamos, la envergadura del daño, cuando hablamos de temas de salud, siempre es mayor, ¿no? Que cuando estamos hablando de bienes y servicios, obviamente, ¿no? Que eso es otro tema. Eso no le quita que no nos tengamos que ocupar. Vuelvo a insistir en esto. Si yo considero que el paciente ante la salud es una persona, es un consumidor y es vulnerable, y considero que todo consumidor es vulnerable, debería tener, de acuerdo a los protocolos de AJUP que tiene de acceso a la justicia que tiene el Tribunal Superior, debería tener una atención especial como persona vulnerable. No logramos todavía que tenga, que le apliquen la gratuidad en todos los aspectos. O sea que, miren, si venimos con algunas cosas vamos en avanzada, ¿no? Con Córdoba en algunas cosas vienen avanzadas, en algunas cosas cuesta, ¿no? Cuesta que arranque lo del consumidor, cuesta mucho que arranque, ¿no? Pero de todas formas, venimos en comparación con otras provincias, venimos bastante bien, ¿eh? Así que no nos podemos ¿Por qué quejar tanto. cuesta, disculpe, doctora, por qué Sí. cuesta tanto que avance el tema de la gratuidad en los procesos? Primero porque hacen una diferenciación que yo no lo hago entre el proceso individual y el colectivo, por un fallo de la Corte que creo que está mal interpretado. Primero que nada, eso, porque creo que la gratuidad tiene que ir para ambos lados, ¿no? Segundo, que se alivianó bastante con el tema de que haya gratuidad, digamos, que haya gratuidad inicial de la tasa, que no tenés que pagar tasa, que se difiere a planilla, pero no me acompaña la caja. Entonces, sí o sí tengo que pedir o asistencia jurídica gratuita o beneficio de litigar sin gasto para poder, digamos, hacerlo, porque la caja no ha acompañado en la misma resolución. Porque si tuviéramos, una cosa es que yo le diga, está eximido totalmente, y otra cosa es que yo lo difiera a, digamos, a planilla, ¿sí? Es muy raro, que eso era otra cuestión que me hacen acordar para que hablemos del tema de costas, que también ahí tengo una diferencia entre el 52 y el 53.
Si tuviéramos diferida a planilla tasa de justicia y aporte jubilatorio, no tendríamos problema, porque solo sería el aporte del colegio, ¿no? Lo que habría que pagar, ¿sí? Que en toda gratuidad se paga, inclusive en el beneficio de litigar sin gasto se paga, porque eso es un aporte que hace el abogado. Cuesta mucho, nos ha costado mucho entender cómo nos está costando el tema de las costas. Yo, salvo que haya habido una actitud abusiva del consumidor, aun cuando le esté denegando algunos rubros, no le aplicamos costas al consumidor, ¿no? Por el mismo sistema intuitivo que tiene el consumidor. Y algunos consideran que eso la Corte lo ha dicho también para los procesos colectivos, no para los procesos individuales. Por suerte salió también hace poco un fallo del TCJ, donde quedaría, digamos, esto ya, digamos, interpretado, de que en todos los casos, digamos, no habría que aplicarle costas al consumidor. Yo siempre digo, salvo que haya habido abuso, ¿no? Salvo, digamos, que la conducta del consumidor haya sido abusivo, ¿sí? Victoria, Vicky, ¿está ahí? Sí, sí, No, por acá. Vicky, escúchame, deberes que te dejo. Aparte de pasarle estos fallos, que se los voy a pasar, te los voy a pasar a vos por mail, haceme acordar que pase el de la gratuidad y el de las costas del TCJ y el de los procesos colectivos, estos que sacó de los autoplanes. ¿En un ¿Ah? proceso colectivo de noticia hoy? ¿O en un ¿Qué? caso individual? ¿El fallo que vio y que usted comenta de autoplanes es un proceso colectivo o es un individual? Ay, me mataste, porque lo vi así. Rodrigo, ¿estás? Rodrigo, Acá estoy. bueno, Sí, ¿lo sí, viste vos Aliaga de bien de qué Pueyrredón. se trata? Es una de las ¿Ah? causas colectivas. Es ¿Cuál una es, de las causas. Aliaga? ¿O Aliaga Acosta? Pueyrredón. Ah, bien. Bien, bien, buen dato. Porque es mi hijo ese, Rodrigo, por eso. Se lo pasé hoy cuando vi Sí, cómo hace doctora, consumidor, lo los pasé. tenemos a los dos. Los tenemos a Aliaga porque ahí somos parte a través de la Asociación de Consumidores. Y Cañete contra Bonacorsi son los dos fallos que sacó el TCJ. Así que eso se lo vamos a pasar directo. Son Bueno, fallos muy perfecto. importantes. Dale, Así que, Ezequiel. Sí, sí, me parecieron importantes, sí. No me había fijado bien de qué eran, lo charlamos hace un ratito ahí en la cámara, pero no lo vi todavía, son de los que tengo ahí impresos para leer. Todavía yo hay cosas que leo impresas no, porque si no no del mi cabeza no me tiempo, da. doctor, no del tiempo. La vorágine de los casos de consumo No, salen no, todos los días, salen cosas. Yo tengo no, una no da carpeta tiempo. por leer que es infinita. No sé cuándo. Bueno, esas Tiene que cambiar la carpetas por modalidad. leer son terribles porque uno no llega nunca. Bueno, a ver, Lucía, que tenés levantada la mano. Sí, hola doctora, ¿qué tal? Sí, ¿qué Bueno, yo tal? tengo he presentado una cuestión de competencia. Yo he presentado un amparo en contra del DNU 70 eh, y lo presenté en juzgado federal. El juzgado federal se declara incompetente, lo remite a la justicia provincial y la justicia provincial me hace lugar a la cautelar y se declara incompetente. En este eh, se presenta sin estar notificada, se presenta la representante de OMIN y bueno, Es por el tema de plantea, de las cuotas, Lucía, ¿no? Por el tema de las en cuotas. realidad plantea, sí, exactamente por el tema de las cuotas. En realidad la abogada plantea incompetencia, que el juzgado ya se había declarado incompetente, y litis expensa. Y bueno, nada, y pidiendo que no haga lugar a la cautelar. Y bueno, yo ahora tengo una cuestión de competencias que no sé, o sea, la cautelar, el juzgado dice que él ya no es más competente, el provincial,
que concurra al tribunal correspondiente, y bueno, y está la cautelar, me otorgaron la cautelar, pero ahora no sé dónde hacerla valer. No, lo que pasa es que la cautelar, el tribunal hizo bien, porque lo tienen al pobre más si es una cuestión, lo tienen al pobre de un lado al otro, te ha dado, o sea, por más que se declare incompetente en el amparo, el juez, si considera que hay urgencia, que no sé, en un tema contractual así si habría urgencia o no, puede conceder la cautelar, ¿no? Pero, digamos, hoy vos tenés un planteo de incompetencia entre un tribunal federal y un tribunal provincial que lo tiene que resolver la Corte. O sea que ahí lo que hay que elevar el expediente es a la Corte, porque la resolución la tiene que hacer la Corte, ¿no? Porque estás entre justicia ordinaria provincial y justicia federal provincial. No la puede resolver ni el Tribunal Superior ni la Corte Federal. La tiene que resolver la Corte Suprema. Bien, perfecto. ¿Mm? Gracias. Eso no significa que si la cautelar está ordenada, por más que esté apelada, es sin efecto suspensivo, la cumplan a la cautelar, salvo que vayan y te pidan el cambio de efecto. Que te la apelen, porque una cosa es que te diga que te apelen ante el tribunal, creo que están los laborales ahora de amparo, ¿no? Creo que estás en los juzgados de conciliación, están, que te la apelen hasta la Cámara Laboral, que esa apelación la puede ver y que te pidan el cambio de efecto, ¿no? Ante la Cámara. Pero en realidad la cautelar, hoy, digamos, por más que el artículo 15 diga que es con doble efecto, el TCJ ya hace rato que viene considerando que es sin efecto suspensivo, la medida cautelar en el amparo. Bien, perfecto. Gracias, doctora. Bueno, por supuesto, doctora Salazar, muchísimas gracias. Ha sido siempre muy clara, muy concreta y muy práctica sobre todo, así que valoramos mucho toda su exposición. Bueno, muchas gracias. Para el saludo final, le damos la palabra a Ezequiel Vergara, uno de los directores, codirectores de esta diplomatura. Bueno, doctora Claudia Salazar, simplemente agradecer, contar nuevamente con tu presencia en esta tercera edición de la diplomatura. Esperamos que siga siendo renovada esa participación, porque la verdad que hemos recibido muchas felicitaciones por la última participación también del mismo tema. Esperamos seguir contando con esa apertura a este derecho tan nuevo y tan vertiginoso que es el derecho del consumidor, y más en un tema que particularmente sabíamos que este nuevo gobierno que habla de que el derecho, de que el mercado se regula solo y demás, sabíamos que iba a haber un momento en el que iba a haber un punto de inflexión, y fue justamente con tema prepagas, ¿no? Hubo un cambio completo, una resolución de la Secretaría de Comercio, un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Entonces claramente se ve que incluso un gobierno que postula la no intervención se da cuenta que es necesaria la presencia fuerte del derecho del consumidor en protección de los usuarios. Así No, que y todavía no están, el tema, hoy la discusión está hasta cuándo vuelven las cuotas, ¿no? Hacen una interpretación distinta si es al 1 de diciembre, si es lo que estaba en diciembre, si hay que aplicar en enero. Entonces cada una está haciendo, cada prepaga está haciendo lo que le parece. O sea que, viste, esto le crea una incertidumbre a la gente, queda digamos. mucho por recorrer, pero bueno, al menos yo estoy sorprendido para bien de este cambio de discurso. De pronto, no sé si en todos los temas, pero al menos en este ya se demuestra que es necesario hacer valer la Constitución Nacional, y que el Código de Vélez, Sarfield, con todo lo bueno que tenía, hoy ya no es el paradigma vigente. Entonces hay cuestiones ahí que evidentemente han quedado expuestas, y esperemos que se retome esa continuidad con la Constitución del 94 y la protección de los derechos de los consumidores. Y por supuesto también la importancia de los jueces de primera instancia, de Cámara, del Tribunal Superior de Justicia, que estén informados de esto. Bueno, yo dejo claro que el caso de la doctora Salazar es una excepción a la regla, me hago cargo de esto en cuanto a su formación en derecho del consumidor, pero falta todavía que muchos operadores del derecho estén más relacionados con temas como daño punitivo, acciones colectivas, y que podamos lograr, y por supuesto los abogados también, ¿no? Si los abogados no sabemos plantear estas cosas en el juicio, también vamos a estar todavía con un derecho en desarrollo, cuando ya nos urge
que sea un derecho del presente, el derecho del consumidor. Así que muchísimas gracias, doctora Salazar. No, por gracias a la ustedes. presentación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y después le trasladamos Bueno, los comentarios que siempre nos llegan a post. quedamos en contacto. Vicky, Gracias. quedamos en contacto. ¿Sí? Dale. Muchas Perfecto. gracias, que tengan muy buena semana. Saludos a todos. Buen lunes. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias.